venir y realmente yo estaba esperando este momento de comenzar este capítulo 4. El capítulo 4 es el más hermoso de la Biblia de Apocalipsis en respecto al trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí ese es el fin, la meta por la cual estamos aquí en la tierra. Y para eso vino Cristo, para gobernar y para reinar aquí en la tierra. Y la presencia del trono blanco es reinando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a orar porque Dios sea el que enseñe en esta mañana. Oh Padre bendito, alabado seas, Padre, gracias porque tú eres grande y misericordioso. Y qué bueno que podamos comenzar con este capítulo 4 de Apocalipsis, donde tú te muestras en toda tu potencia, en todo tu poder, así como realmente eres, para honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, fíjense bien lo tremendo que es este pasaje. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿Qué nos habla de una puerta abierta? Donde Dios no quiere cerrar. Obviamente no está cerrada la puerta del cielo, está completamente abierta. Y lo que quiere es que todos, no nomás unos cuantos, sino todos vayamos al arrepentimiento y vayamos a su presencia. Obviamente mucha gente no quiere, no entiende la religión, las tradiciones, el pecado. Hay mucho que detiene el pensar estar en la presencia del Señor, o cómo sería el estar ahí en la presencia del Señor. Mas sin embargo, Dios tiene las puertas abiertas, no las tiene cerradas. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento y quiere que todos vayamos ante su presencia. Y la primera voz que oí, como de trompeta, en la trompeta antes no se usaban bocinas, como ahorita estamos escuchando por medio de bocinas, y entonces era una trompeta para sonido, pero también para hablar y que se oyera fuerte. Entonces, la voz que oí, que está oyendo Juan, era una voz con sonido muy fuerte, un sonido en donde escuchaba, y lo estaba comparando con una trompeta porque no era un sonido nada más de una voz, sino un sonido muy fuerte, a lo mejor más fuerte como el que ahorita estamos escuchando. Y entonces él decía como de una trompeta, un sonido bastante fuerte. Y para él era el despertar de un comienzo nuevo. ¿Sí? Hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ahí comienza precisamente el que le pide el ángel que suba a la presencia, precisamente donde está el trono blanco, y le da permiso de subir en su espíritu. Y Juan, precisamente Juan, está presente en el espíritu, así como lo estuvo mismo Pablo cuando menciona que él estuvo en el tercer cielo. Así está Juan, y está contemplando la presencia de Dios, está viendo ese trono blanco, está viendo todo lo que está sucediendo en ese momento. Y
Y ha habido gente que ha muerto y ha regresado y ha visto ese trono blanco y ha visto la presencia del Señor. Dice, la visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo. Esto contrasta con la puerta cerrada de la iglesia de la Odisea a la que Cristo estaba llamando mientras esperaba para poder entrar, en Apocalipsis 3:20. Pero la puerta del cielo está abierta, invitando a entrar. Esta puerta celestial no ha estado siempre abierta para los hombres pecadores. De hecho, fue Cristo quien se presentó como la puerta y quien prometió que todo el que entrare por él será salvo, en Juan 10:9. Esto lo consiguió mediante una obra en la cruz. Todo lo que es el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, la puerta del cielo estaba cerrada. Nadie podía entrar. Es más, yo he mencionado que el pueblo de Israel, todavía ahorita, hay gente que no cree en el cielo. Mas, sin embargo, sí hablan de los fariseos, de lo que es la resurrección. Pero para ellos la muerte era exclusivamente el único lugar de se acababa la vida. Y ese era precisamente el castigo del pecador, exclusivamente la muerte. Cuando llega Jesucristo, cuando nace Jesucristo y empieza su ministerio, Él empieza a hablar del infierno y precisamente el castigo eterno. Pero para el pueblo de Israel, antes de que llegara Jesucristo, nunca se menciona el infierno, nunca se menciona el castigo eterno, simplemente la muerte. Y Jesucristo es el que ya, con el nuevo pacto, ya habla del castigo. Pero para aquel entonces no estaba abierto el cielo, no había manera de cómo llegar al cielo. Tuvo que haber muerto Jesucristo para que por medio de la muerte la gente fuera salva y entonces pudieran entrar al cielo. Y es precisamente lo que hizo Jesús cuando murió. Bajó a lo que es los sepulcros, ¿sí? Lo que le llaman el Seol, bajó y rescató toda la gente que creía en él, que estaba esperando esa venida. Y bajó y les habló y les dijo, hoy ha llegado la salvación. Y cuando sube toda la gente con él y están en la presencia del Señor. Todos ellos que creyeron en él y que estaban esperando precisamente la salvación, estaban creyendo en Jehová y dieron su vida para la fe, para creer en la salvación, aún a pesar de que no lo habían visto a Cristo y todavía no habían nacido, pero creían precisamente en Jehová y la salvación. Ellos ya están en la presencia del Señor y para eso bajó Cristo, para llevarlos ante su presencia. Resucita y ya después de varios días, cuando está en la presencia de Dios Jesucristo, ¿verdad? Pero antes de eso, nadie podía entrar al cielo. Y es por eso que ahorita vemos una puerta abierta que se menciona en la Biblia, porque ahora sí está abierta y la abre precisamente Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare encontrará pastos, ¿verdad?, abundantes. Pero la puerta, del cielo está abierta, invitando a entrar. Esta puerta celestial no ha estado siempre abierta para los hombres pecadores. De hecho, fue Cristo quien se presentó como la puerta y quien prometió que todo el que entrara por él será salvo. Esto consiguió mediante su obra en la cruz. Además de ver una puerta abierta, Juan también escuchó una voz como de trompeta. Sin duda, esta es la voz de Cristo glorificado, que ya había escuchado al comienzo de la primera sección,
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que precisamente antes de las iglesias habla Jesucristo y lo ve en el trono ya glorificado. También en aquella ocasión, la voz que se asemeja al sonido de una trompeta y servía para destacar la autoridad del Señor soberano que hablaba con Juan. Y otro detalle más de este paralelismo se encuentra en el hecho de que ambas ocasiones Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba presente en el cielo en ese momento, en Espíritu, y estaba viendo y gozándose de la presencia de Dios, viendo todo lo hermoso de Él. ¿Cuánto nos gustaría estar nosotros viendo eso, verdad? Pero realmente lo vamos a hacer hasta que no estemos en su presencia. Y muchos no quieren ya morirse, ¿verdad? Pero pues como quiera, como decía Pablo, no sé qué es mejor, si estar en la presencia de Dios o estar aquí en la tierra para un propósito, no nomás por estar aquí. Hay gente que no, su propósito no es estar aquí en la tierra para servir al Señor, simplemente para estar con los seres queridos, pero el verdadero propósito de estar aquí en la tierra es para servir al Señor. Y si no, pues es mucho mejor estar en la presencia de Dios. La voz del Señor llamó a Juan al cielo para que desde un punto elevado pudiera contemplar con una perspectiva mucho más amplia los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Algunos han interpretado esta invitación como una alusión al arrebatamiento de la iglesia, pero no hay tal cosa aquí, sino solo un llamamiento al apóstol a ir al cielo a recibir una nueva revelación. Algo similar a lo que le ocurrió al profeta Ezequiel en el pasado, cuando también vio los cielos abiertos y tuvo una visión de la gloria de Dios. En Ezequiel 1:1, el Señor promete mostrarle las cosas que sucederán. Esta declaración pone de relieve el carácter indudable de los acontecimientos que están a punto de ver. Dice precisamente así la Escritura, vamos a verlo, sucederán después de esto. No menciona para los últimos tiempos. Eso es lo importante, que nosotros creemos que el libro de Apocalipsis, así como se llama, es la revelación, y exclusivamente creemos que eso va a suceder en el futuro, y no lo menciona así este pasaje. Dice, las cosas que sucederán después de estas. O sea, cuando termina el capítulo 3, termina las cartas de las iglesias, y entonces ahí terminó una época precisamente de las iglesias, y también termina, como proféticamente hablando, lo término de las iglesias. Pero no dice que esto va a suceder hasta el final, sino van a suceder después de esto. Y entonces nos damos cuenta que muchas cosas de las profecías ya le sucedió al pueblo de Israel. Precisamente cuando fue atacado por los romanos, sucedieron muchas cosas de las cuales Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo, y también en Lucas. O sea, Cristo estaba hablando de lo que sucedería del pueblo de Israel precisamente cuando iba a ser destruido el templo y cuando iba a ser atacado el pueblo de Israel, y
otra vez destruido y otra vez quemado el templo, totalmente destruido y atacado el pueblo de Israel. Y entonces sucedieron muchas cosas en ese entonces y han sucedido muchas otras cosas más. No exclusivamente está hablando nada más de los últimos tiempos. Muchas cosas están preparadas para los últimos tiempos, precisamente de la última semana que se llama los últimos 7 años de la última semana del libro de Apocalipsis. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero no todo el Apocalipsis y no todos los acontecimientos futuros que ya están mencionados en la Biblia, no todos son para el final, muchos ya sucedieron, para que estemos expectantes a todo eso, ¿verdad? Otro detalle importante es que lo que le iba a ser revelado serían las cosas que sucederían después de estas. Seguramente debemos de entender esta frase en conexión a Apocalipsis 1:19, donde a Juan se le ordenó escribir las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fíjense, ahí precisamente en el capítulo 1, versículo 19 le dice, escribe, Juan le dice, escribe las cosas que has visto y las que son, o sea, las que están sucediendo y las que han de ser después de estas, que iban a comenzar a suceder. Si las cosas que has visto se refiere a la visión que tuvo del Señor Jesucristo glorificado que vimos en el capítulo 1, y las cosas que son tienen que ver con la iglesia en su estado actual, reflejado en las distintas cartas que encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces las cosas que han de suceder después de estas se refieren a los acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo, que son descritos en el resto del libro. O sea, aquí comenzamos precisamente, en este capítulo, comenzamos con las cosas que empezaron a suceder. Entonces Juan fue transportado al cielo en el Espíritu, en la referencia al Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. Seguramente su experiencia fue similar a los del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 2-4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fue del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó la palabra inefable que no es dado al hombre expresar. Ahora, fue tremendo porque precisamente en ese año fue cuando Pablo fue apedreado, totalmente dejado como muerto. Lo dejaron ahí los fariseos, lo apedrearon completamente y creían que estaba muerto. Y ahí se quedó, hasta que no lo fueron a rescatar los hermanos. Pero en ese momento no podían rescatarlo. Y lo dieron por muerto los fariseos porque ya lo habían dejado todo golpeado y creían, yo estoy seguro que fueron y lo tocaron para ver si había estado vivo y lo tomaron y no estaba respirando y por eso lo dejaron ya creyendo que estaba muerto. Pero Pablo en ese momento estaba en la presencia de Dios porque literalmente sí había muerto. Estaba en el tercer cielo y estaba viendo la gloria de Dios. Gracias a Dios, como sucede en muchas de las ocasiones, Jesús le dice, todavía no es tu tiempo porque quiero que me sirvas, quiero que me seas testigo ante Roma y regresa. Vuelve otra vez a la vida y lo rescatan los cristianos y lo llevan a su casa. Pero él estuvo en la presencia del Señor y estuvo viendo lo hermoso que era
el estar en la presencia de Jesucristo, en el tercer cielo. Hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todos. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Esa es la visión que está viendo precisamente Juan. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Lo primero sobre lo que se llama nuestra atención es sobre el hecho de que hay un trono establecido en el cielo y que ese trono no está vacío. Es verdad que viendo las injusticias que constantemente se cometen a nuestro alrededor, muchos llegan a dudar de que realmente haya un Dios y continúe rigiendo los estatutos de este mundo. Esto es revelador porque para mucha gente, ahorita lo del COVID, dicen, pues se le salió de las manos a Jesucristo. ¿Por qué está sucediendo esto? No se le salió de las manos. ¿Por qué? Porque ha habido otras pandemias y en historias antiguas esas pandemias han sido más fuertes todavía que el COVID. Ahorita estamos asustados todos los que estamos viviendo esto, pero para aquel entonces, así como ahorita, para ellos ya era el fin del mundo. ¿Por qué era el fin del mundo? Porque se estaban muriendo así precisamente como en la India, como en otros lugares donde por palas, así como sucede en Nueva York, palas y palas de gente muerta. Qué bueno que no lo hemos visto aquí en México, pero es triste haber visto, como sucedió en Nueva York, miles y miles de gente que murieron. En la India también, no sé si les platiqué, una ceremonia precisamente que hicieron la fiesta de la India. Les toca una vez al año, juntarse todos los hindú y se juntan en el río precisamente para bañarse, en estar en la presencia, según ellos, de sus dioses. Y es una fiesta, pero se llena todo el río de miles y miles de gente. No sé cuánta gente va. Bueno, todos ellos se contagiaron, todos. La mayoría se contagió y la mayoría se murió y se quedó allí en el río. Y ese río, si vieran videos, apesta. Y sacaron algunos cuerpos. No pudieron el gobierno sacar todos los cuerpos porque no tenían, estaba esperando que la gente buscara a sus familiares porque tenían que pagar para la incineración. Bueno, no sacaron todos los cuerpos hasta mucho después. Ese río apestaba a podredumbre de muerte. Algo horrible que sucedió en la India. Y ese virus que se formó ahí en la India ya llegó aquí a México, ya llegó a todo el mundo. Pero son cosas que de repente decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está sucediendo tanta muerte? Bueno, precisamente Dios está en su trono y está gobernando y está diciendo, búscame y serás salvo. Pero mucha gente no lo quiere buscar. Mucha gente no está buscando a Dios. Y entonces, pues obviamente no recibe la bendición que puede recibirlo. No cabe duda que Satanás se ha hecho fuerte en nuestro mundo desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió de este modo a la rebelión contra Dios. Pero Dios nunca ha obligado ni lo va a hacer. Él es el único que tiene el derecho legítimo para ocupar este trono. Y como veremos,
en el resto del libro de Apocalipsis, Él va a establecer su reino de justicia, terminando así con Satanás y con todos aquellos hombres que han negado a deponer su actitud de rebeldía y no han querido acogerse a su oferta de gracia. Ahora, es un reino que va a establecer Dios, y antes de llegar a ese reino, porque todos queremos que Cristo venga para su segunda venida y reine aquí en la tierra, pero para poder reinar tienen que doblegar a todos sus enemigos y destruir precisamente al enemigo más fuerte, que es el anticristo. Y entonces tienen que suceder algunas cosas para limpiar completamente de maldad la tierra. Y va a ser un trabajo difícil, pero también una oportunidad para que la gente sea salva. Aún en la pandemia y aún en todo lo que va a estar sucediendo, es precisamente la misericordia de Dios, porque todavía no termina, para que sea la oportunidad de salvación de mucha gente. Y es el trabajo de nosotros de hablar precisamente de ese amor y misericordia de Dios para que la gente se convierta y no llegue a la perdición y no vaya al infierno como castigo eterno. Entonces es de nosotros el trabajo. Por tanto, la visión del futuro que Juan tiene comienza con Dios en control, y en el resto del libro veremos cómo sus enemigos son castigados finalmente mientras establece su reino de justicia y de paz. Es tremendo porque precisamente veríamos si pudiéramos ver la historia de la vida cristiana, precisamente lo que es el libro de Hechos, hay pocas muertes, pero de ahí en adelante muchos reyes romanos mataron a muchos cristianos. Llega Constantino y hace paz, pero una paz de mentiras, y vuelve a matar a muchos cristianos. Muchos cristianos fueron muertos por la iglesia de Roma, y es algo aterrador, diríamos, donde muchos cristianos tuvieron que morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos del que está sentado en el trono? Apocalipsis 4:3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Iba a buscar cuál era el aspecto de esas dos piedras preciosas y se me pasó el tiempo y no las vi, pero es algo hermoso las piedras de jaspe y cornalina. Una vez sí las busqué en el celular y las vi, y no me acuerdo, parece que era una de color beige, algo así, y otra color verde, pero apenas que algunos de ustedes los buscaran y las vieran, qué hermosas son esas piedras. Dice, por supuesto, no se hace una descripción del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que se usaban ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. O sea, Juan ve el aspecto de lo brillante, del trono, y lo brillante del que estaba sentado en el trono, y la hermosura de la brillantez. Él la compara con esas dos piedras preciosas, porque estaba viendo algo bastante muy hermoso, y entonces él lo describe de esa manera. La expresión semejante a piedra de jaspe y de cornalina es difícil de determinar debido a la carencia de una terminología científica entre los
antiguos y por lo tanto los nombres que ellos usaban no corresponden exactamente con los nuestros. Sin embargo, podemos entender que Juan fue atraído por la belleza del color y el resplandor de la luz que sugería del que estaba sentado en el trono ante la dificultad de describir adecuadamente la gloria del que estaba sentado en el trono. Ahora, esas piedras preciosas, cuando las pones en una luz fuerte, destallan muchos rayos de luz de muchos colores. Y eso es lo que menciona aquí Juan, de lo hermoso que estaban saliendo los rayos de colores y el aspecto que tenía Cristo sentado en el trono. Juan nos da muchos detalles sobre todo lo que rodea este trono. Fijémonos en aquellos de ellos. Alrededor del trono había dos cosas: un arco iris que daba completamente la vuelta al trono. Esto, imagínenselo, ahorita vamos a ver una gráfica, es más, lo voy a poner, donde está el trono y alrededor un arco iris. Y esto se logra por medio de los cristales. El arco iris se forma por medio de las gotas de los rayos solares, pero también se forma el arco iris cuando hay mucha luz en los cristales de las piedras preciosas. Y entonces, al haber una luz tremenda y enfocándose en Cristo, completamente Cristo, que eran como piedras preciosas, hacía un arco iris completamente a su alrededor. Y eso era algo bastante hermoso. No sé si lo contemplé, pero bueno, no se alcanza a ver completamente porque no se ve bien. Pero era algo similar. Yo vi algunas fotos, unas representaciones, y era precisamente donde estaba Cristo y un arco iris rodeando todo el esplendor del área. Y también 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos con ropas blancas y coronas de oro en su cabeza. Esto es en Apocalipsis 4:4. Ahora, hay mucha controversia quiénes son esos 24 ancianos. Y hay muchas teorías, hay muchas ideas, pero lo más importante es que nada más son 24. Algunos pasajes mencionan que son los creyentes, pero no están contemplando a todos los creyentes porque nada más está hablando de 24 ancianos. Algunos dicen que sí, están representados todos los cristianos, nada más con 24 tronos, que es la representación de todos los cristianos. Pero bueno, ese es el comentario de algunos. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono había dos cosas: 7 lámparas de fuego y también un mar como de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor de él, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es interesante notar que ya en este momento hay tronos alrededor del trono de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están sentadas en este trono? El texto nos dice quiénes son, pero sí que nos dice mucho acerca de ellos. O sea, no dice quiénes son, pero sí nos dice qué acerca de ellos. Aquí son descritos como 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. De esto podemos decir algunas cosas. Sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupan nos recuerdan también a los vencedores de las iglesias. En Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:11,
Apocalipsis 3:21, estos vencedores son aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como más adelante veremos, estos ancianos adoran a Dios porque los han redimido por medio de la sangre del Cordero y los han hecho reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 5, 8 al 10, ahí dice donde vamos a ser reyes. Todos los cristianos vamos a ser reyes y sacerdotes en la presencia del Señor. Y fíjense nada más, esa promesa no nomás va a ser en el cielo. Aquí en la tierra, si es tu ministerio realmente aquí en la tierra es de ser rey y sacerdote, porque el sacerdote era el que traía el sacrificio para la salvación. Y tú como sacerdote traes a Cristo como sacrificio para que la gente conozca del Salvador y reciba la salvación. Por eso somos sacerdotes, porque llevamos el mensaje de la salvación. Tenían coronas de oro en sus cabezas. Esto implica que los ha sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, los seguidores de Cristo en ese mensaje eran los 12 apóstoles. Y les dice que serán sentados en 12 tronos. Mas, sin embargo, aquí hay 24. Ya llenamos 12 tronos. Nos faltan otros 12 tronos. Bueno, otros que interpretan serían que además de los 12 apóstoles, serían también las 12 tribus de Judá. O sea, los hijos de Jacob, para mencionar que serían ya llenos los 24 tronos. Mas, sin embargo, no lo menciona el libro de Apocalipsis, que son exactamente ellos. ¿Sí? Entonces no podemos garantizar, y lo que dice el autor, no podemos dividirnos una iglesia por lo que yo creo que significa eso. Yo me podría aquí a discutir y a defender que son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Judá, pero no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Es mi interpretación. Y entonces sería malo que yo tendría que defender completamente algo que yo creo y algunos empiecen a contradecir y nos dividamos simplemente por creencias. Eso es lo que no quiere Dios, que hagamos polémica de lo que yo creo y lo que ustedes creen, porque eso es lo que quiere Satanás, que estemos divididos. Y no podemos tener una discusión de algo que no estamos completamente ciertos, porque no lo menciona así la Biblia. Los relámpagos, voces, truenos que salen del trono nos hacen pensar en la manifestación de Dios en el Sinaí cuando dio la ley. Cuando Moisés llega al monte Sinaí y escucha truenos, relámpagos y algo donde está la presencia de Dios, nos recuerda ese momento precisamente donde está subiendo Moisés a la montaña y la gente veía nada más una nube blanca y truenos y relámpagos y sonidos fuertes como si fueran de trompeta. Fue una escena aterradora, de tal manera que los que oían rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahora, esto es
porque había gente que tenía temor de esos relámpagos y truenos. Actualmente hay mucha gente que tiene temor a los relámpagos y truenos. Bueno, han sucedido muchas cosas, ¿sí? Pero no quiere decir eso que nos asuste, no nos debe asustar. Y menos cuando veamos el trono blanco, porque es la potencia de Dios mostrando su poder y que Él tiene poder para gobernar el cielo y gobernar aquí en la tierra. O sea, ese es su poder, un poder inmenso y por lo cual Él sí va a gobernar y puede gobernar aquí en la tierra. Ahora, esta imagen es precisamente Cristo en el trono y las 7 lámparas. Ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, cuando nos acercamos al trono de Dios, nos encontramos con 7 lámparas ardiendo para dar luz. Esto nos recuerda el candelero de oro con 7 lámparas que era usado en el tabernáculo para iluminarlo. Estos detalles nos indican que el gobierno de Dios es el reino de la luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El gobierno de Dios es transparente, no hay nada oscuro que el hombre pueda descubrir en él. Sin embargo, no a todo el mundo le atrae esta idea, porque lo primero que él va a hacer es sacar a la luz nuestros propios pecados. Por esta razón muchos huyen y se apartan porque no quieren ser reprendidos. Ahora nos encontramos con un cuarto ser viviente, 4 seres vivientes, de los cuales nuevamente la palabra nos aclara quiénes son. Sin embargo, sí que nos dice lo que son. Son seres vivientes de toda clase de vida, uno semejante a un hombre, otro a un águila, otro a un becerro y otro a un león. Y ahí es donde me quiero quedar en esta clase, donde en la próxima clase vamos a ver, para algunos intérpretes, quiénes son estos 4 seres vivientes. Uno con una cara de hombre, una cara de león, otro con una cara de águila y otro con una cara de becerro. Son los 4 seres vivientes. Y aquí es donde quiero dejar esta clase, precisamente donde vamos a ver en la próxima clase los 4 seres vivientes. Vamos a orar. Oh Padre, te pido que esta clase no sea una polémica, sino que sea para aprender más de tu palabra y busquemos las enseñanzas que tú nos quieres dar en respecto de la presencia de Dios allá en el cielo. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén.